Bienvenidos a Hablando Trementina. Este podcast ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy, en Pintando a los Artistas, con el gran diseñador gráfico e ilustrador colombiano Sebas Pacuy. Sebas es egresado de diseño gráfico de la Colegiatura en Medellín, Antioquia, y especialista en ilustración en técnicas análogas. Un hombre con una paleta muy poderosa que proyecta imágenes fantásticas al mejor estilo del realismo mágico de Gao, realismo mágico que ostenta la magnánima naturaleza, espiritualidad y pasión que vive en su interior y que en su lenguaje fluye como un sueño en el que todos quisiéramos encontrarnos. La gráfica ha acompañado al hombre desde el uso del objeto como herramienta para usos diversos, especialmente en el caso del arte para rememorar, trasladar, simbolizar y representar lo que ve y lo que siente. En 1984, ya en nuestra contemporaneidad, el diseño gráfico tiene una herramienta que en adelante va a ser un antes y un después para su expresión, y es el primer ordenador creado por Steve Jobs, la Apple Macintosh, una herramienta sin igual capaz de ser la puerta a la era digital y a la evolución de la gráfica. Hoy estamos con nada más y nada menos que Sebas Pacuy, Sebastián, más conocido como Sebas Pacuy, el artista visual paisa de ese selecto grupo de ilustradores y diseñadores que escogió Disney en su película número 60 dedicada a nuestro país, a Colombia, llamada Encanto, para ilustrar el universo visual de Encanto en nuestro país. Bienvenido, Sebas. Sebas Pacuy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Súper bien, súper feliz de estar aquí, de compartir como las experiencias, los testimonios desde el arte, desde la pasión por el color, por la ilustración con todos. Entonces, súper contento. Gracias, Sebas. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí. De verdad que estás representando el nombre del país de una forma increíble, además en tu mundo de color. Y eso es lo más bonito que podemos tener aquí hoy. Como siempre, vamos a abrir nuestro programa con una de tus obras. Vamos a empezar con esta obra. Sí, esta obra se llama Néctar, ¿sí? Es una obra de la serie El colibrí y la flor, una obra muy expresionista desde el color, ¿sí? Que puede hacer referencia en parte a ese Art Nouveau o arte del nuevo siglo, del siglo XX, por la tipografía adornada. Además, aquí no podemos ver, digamos que lo magnánimo de la obra, pero tiene algunas letras, algunos mensajes incluidos, digamos, en la imagen. Sí, la tipografía, como te decía, adornada, las líneas sueltas y orgánicas, sugiriendo plantas y naturaleza, que además aquí hacen como eso de enmarcar la obra, en donde le dan un poco de protagonismo, mucho protagonismo a ese colibrí que está en el centro, justo en el centro de la obra, un colibrí morado, que además va a aparecer en este camino que vamos a hacer con tu obra, lo vamos a ver en varias obras, y el color predominante como el morado, ¿no? En la parte superior, en el medio, alcanzamos a ver unos frutos que además parecen, apenas se perciben. Es un lugar increíble, es como si adentro tuvieras un mundo mágico de colores. Cuéntame cómo llegas a tener esta estética, esta gráfica, esta línea de una paleta ya muy marcada y bueno, a consolidarte también en las artes y las artes gráficas. Bueno, mira, eso es una historia larga porque hace parte como de mi historia de vida, como mi testimonio, pero te la voy a como a resumir en algo muy pequeño y muy concreto. Y es que cuando a mí me encanta ilustrar, pintar, colorear desde los 4 años, entonces creo que logré descubrir desde la inocencia de un niño que esto era lo que iba a hacer para toda la vida, ¿cierto? Obviamente en ese momento no era consciente de eso, pero eh, hoy en día entiendo y comprendo que ese era mi proyecto de vida. Luego, después de un tiempo que estudié diseño gráfico, como lo dijiste al principio del podcast,
ilustraba con un lenguaje diferente, ilustraba de una manera distinta y me inspiraba mucho de agentes externos, siempre desde afuera hacia adentro. Entonces buscaba inspiración por aquí, inspiración por acá, iba a una feria, iba a exposiciones, buscaba en la WGSN, en infinidades de páginas para poder ilustrar desde ahí. Después de que logro como pasar por un periodo como yo creo que todos pasamos por ese como no era una crisis existencial, sino como de preguntarse muchas cosas y de entender por qué. Yo creo que el ser humano está dotado, desde la fe lo veo, Dios lo dotó de muchísimos talentos, dones, absolutamente todos los tenemos, pero encontrar cuáles son y poderlos llevar a la máxima potencia es algo que cada uno tenemos que recorrer y descubrir. Entonces, en ese momento, en ese instante que logro como tener un encuentro personal con Dios, como cara a cara, Él y yo, sin intermediarios, sin otros agentes, ni caras, ni voces, logro entender que el talento que había puesto, o para no llamarlo como don o talento, como por decir, soy elegido, no, no desde ahí, sino como una semilla, Ujú. yo lo veo así, como una semilla que Él puso en mi interior, de ahí logro yo encontrarla, picarla como hace el colibrí con la flor y logro encontrar un universo y un lenguaje gráfico completamente diferente al cual estaba acostumbrado a hacer o con el cual me estaba acostumbrado a expresarme y logro entender que con esa misma, con ese lenguaje y esa grafía fue como Dios me creó y me pensó. Entonces ya desde el interior de mi corazón cambia mi manera de ilustrar y empiezo a ilustrar con esta paleta de colores, arriesgarme a usar una cantidad de colores que desde pequeño me da mucho temor usar por muchos estigmas desde la sociedad Ujú. y logro encontrar esto y empiezo a ilustrar con este lenguaje y esta grafía y ya todo se vuelve desde adentro hacia afuera. Entonces logro encontrar como en mi interior que esa obra que pusiste ahí es como el interior, o sea, como mi interior, es como ese viaje al interior del corazón y desde eso empiezo a expresar todo lo que ves en mi obra y todo el lenguaje gráfico. Qué bonito eso que dices, además, porque realmente son colores que no se ven generalmente, digamos, en la gráfica tradicional. Sí, como tú bien lo dices, tienes una paleta que uno podría asociar muy a todo lo fantástico, ¿sí? A nada muy real. Es algo como un sueño, como te lo decía ahorita, y el hecho de que tú digas que antes buscabas los referentes afuera, y en un momento dado empezaste a buscar adentro y eso a salir, pues me parece que es además muy poderoso todo lo que empiezas a mostrar aquí, porque de una u otra manera nos estás dando mucha información de quién eres tú. Me parece, bueno, algo que me llama mucho la atención es el tema de, además de la naturaleza, que también es una constante en tu obra, el tema del colibrí, ¿sí? Hay muchos animales y las aves que todos siempre, con las que todos siempre soñamos, pero el colibrí tiene algunas particularidades, el tema de su, digamos, de su latir de corazón tan rápido, ¿sí? De su vida tan agitada también. Aquí tú lo pones en una situación muy tranquila para lo que podría estar un colibrí. Si nos fuéramos a esa analogía de lo que es en realidad un colibrí y esa, de esa paciencia y de esa tranquilidad con lo que tú lo reflejas aquí, ¿cuál es ese camino para llegar a describir también tu obra con la actitud de ese animal? Pues mira, mi obra precisamente se centra en eso, porque siento que todos tenemos una capacidad única y genuina de expresarnos tal y como somos. En este caso, hablo desde mi experiencia, obviamente como artista, pues lo expreso a través del arte y es precisamente esa conexión que tiene el colibrí con la flor, que finalmente se funden y son uno solo tanto la flor necesita del colibrí, porque precisamente la orquídea, que es nuestra flor nacional aquí en Colombia, el polinizador favorito de ella es el colibrí. Ujú. Entonces es muy especial
porque la acción que el colibrí hace con la flor, pues precisamente es como la fecundación, o sea, dar vida, no solo entre ellos, sino para otras especies con las que quizás el colibrí no pueda convivir, como la abeja, la mariposa, ¿cierto? Y quizás también desde la realidad humana, a veces nosotros no somos capaces de convivir con determinadas personas, nos cuesta mucho compartir, ¿cierto? Bueno, esto es una realidad que se vive, pero que también trato yo como de llevarlo y es desde esa acción desinteresada que hace el colibrí con la flor, de compartir con otros, entonces es como ese llamado que Dios me hace en ese encuentro, porque lo que hace la flor con el colibrí es exactamente lo que hago yo desde la oración y desde ese encuentro con Dios, es alimentarme de lo que Él me da, porque no concibo mi vida sin Él y siento que de Él se desprende todo, lo que soy, lo que tengo, lo que respiro, lo que como, y precisamente esa creatividad, por eso digamos que hay una frase que me encanta mucho y es encontré un néctar eterno de creatividad. Entonces, esa conexión que tiene el colibrí con la flor es la misma que tengo yo con Dios, es personal, ¿cierto? Es intransferible. Entonces, desde esa acción es lo que me siento comunicado a compartir con las demás personas. Entonces, siempre que el colibrí poliniza, o sea, extrae el néctar, porque él tiene la capacidad de escoger el mejor néctar de las flores, él sabe en cuál flor está el mejor néctar, entonces ha elegido lo mejor, entonces lo extrae, pincha el corazón de la flor y la flor tiene la orquídea tiene entre 4 a 5 millones de semillas que necesitan ser polinizadas, entonces el colibrí poliniza y extrae ese néctar, una acción de polinización en todo el jardín y luego va y comparte eso con los de su especie, pero precisamente esa acción polinizadora es la que hace que la abeja, la mariposa o la libélula se puedan también alimentar de eso. Entonces, para que genere un mejor néctar las flores. Entonces, es una acción completamente desinteresada desde el amor y para otros. Entonces, eso es lo que yo me siento llamado a transmitir desde el arte y lo expreso a través de la acción que hace el colibrí y la flor. Por eso es como el reflejo de lo que soy yo y la flor es Dios y el colibrí soy yo. Entonces, por eso siempre están en toda mi obra y en todas las colaboraciones que he hecho con diferentes marcas. Qué lindo eso. Tienes una historia pues, muy profunda detrás de todo esto. Tú hacías énfasis ahorita en que hubo un antes y un después de Sebas Pacuy dentro de su obra, ¿no? Dentro de su obra artística. Encontrar tan rápidamente ese, digamos que hacer ese clic o ese match con ese don, como tú lo llamas, pues no es tan fácil. A veces a uno se le puede ir toda la vida y nunca encontrarlo, ¿sí? O encontrarlo ya muy tarde o cansarse antes de encontrarlo. Tú lo has encontrado. No es fortuito que, como describíamos ahorita y como no es para nadie ya un secreto, que fuiste escogido como uno de los artistas, ilustradores colombianos, pues por nada más y nada menos que Disney, para representar al país con tu obra, con muchas marcas y con todo lo que venía asociado a la película aquí en el país. Me parece curioso que todo empieza a tener como una correlación. Tú hablas del don y básicamente pues en Encanto vemos que se trata de cómo encontrar ese don, ¿sí? Habla de nuestro país, pone todos, exhibe todos los colores de nuestro país, de nuestra tierra, la flora, la fauna, de una forma espectacular, digámoslo así, con unas escenas maravillosas desde la imagen, pues es muy fuerte el tema del color y de todo esto también tan espiritual. Que te haya encontrado ese proyecto a ti, yo no sé cómo se dio de pronto el encuentro entre Disney y Sebas Pacuy, pero que se den estas cosas es como ese conectar puntos, ¿sí? Que tiene mucho sentido y que además pues tu obra ahí explota. ¿Cómo se da ese encuentro para que se unan esos dos puntos? Mira, eso fue para mí un milagro. Y yo creo que en la vida todo es un milagro, la vida misma es un milagro. Y así como
la flor en algún momento crece y se abre para ser polinizada por el colibrí. Yo siento que ese proyecto Dios lo tenía dentro desde la eternidad para que en algún momento pudiera ser polinizado de esa manera, siempre y cuando mi corazón estuviera preparado y listo para recibir pues semejante proyecto y poder, digamos, eh, mm, como bajarlo al corazón siempre como desde la pequeñez precisamente del colibrí, ¿cierto? Entonces, fue un proyecto maravilloso, un proyecto que cambió mi vida completamente, porque fue como más allá, obviamente, si nosotros lo vemos desde los ojos humanos, netamente humanos, uno dice, wow, Disney, o sea, es imposible. Y la verdad, sí, para mí era imposible, porque jamás me imaginé que yo iba a ilustrar para la compañía más importante de creatividad, de arte, de ilustración, de animación en el mundo entero, jamás me lo imaginé, pero precisamente es eso, para Dios nada es imposible. Y justamente sucede en un lugar, o sea, la propuesta llegó justo en el lugar donde yo me casé, o sea, fue algo muy, muy especial, porque volví a ese lugar precisamente como a entrar como en esa intimidad con Dios y después de haber estado en ese instante fue que me entra el contacto y la propuesta con Disney, jamás me lo imaginé, fue en ese lugar, entonces es muy lindo porque lo que te decía ahorita eh, es como ese camino y ese trazo que Dios hace para la vida de cada uno de nosotros, entonces está todo completamente entrelazado y en algún momento se va a dar. Entonces fue muy especial porque cuando me hacen la propuesta, precisamente no sabíamos para qué proyecto iba a ser, tampoco sabía que iba a estar con otros tres artistas tan extremadamente talentosos y tan reconocidos a nivel mundial y dentro de nuestro país también, y tan diferentes porque somos completamente diferentes los lenguajes, el manejo del color y como personas somos muy diferentes. Entonces, cuando logro y nos reunimos con Los Ángeles, California, y con todo el equipo de Walt Disney Company, con los de Disney Latinoamérica, eh, nos cuentan que es para Encanto. Entonces, cuando yo entiendo Encanto y cuando en ese momento solo había un pequeño trailer chiquito, como de 15 segundos, donde se veían las mariposas de Gabriel García Márquez en una casita súper colombiana, en unas montañas, con unas palmeras, que evidentemente eran las palmeras, eh, la palma de cera. Entonces yo decía, como que no estaba asimilando muy bien eso, yo decía, no puede ser, es imposible. Cuando ya nosotros vemos la película, que fue un año antes, y yo logro y ya veo toda la magia que la Pixar y Animation Studios hacen con Encanto, entiendo y logro como asimilar que ser fiel a lo que tú eres y a lo que Dios ha hecho en ti, vale la pena, porque toda mi vida, o sea, toda mi vida hablo como si, pues como si tuviera 1000 años, pero hablo porque para mí es como una eternidad y es porque siempre había ilustrado la fauna y la flora de nuestro país. Amo las flores, tengo una sensibilidad impresionante por las flores, por mi mamá, que también me encantan las plantas. Entonces, amo los pájaros, amo los animales. Entonces, empiezo a ilustrar siempre lo mismo, entonces llegan voces externas a decirme, pero ¿por qué lo mismo? ¿Por qué haces siempre lo mismo? Pero no te cansas, cambia, transfórmate para que seas más comercial. Y yo decía, no, o sea, no quiero cambiar, o sea, esto es lo que yo soy. Y cuando llega Encanto, yo digo, o sea, sí vale la pena ser fiel a lo que cada uno es. Entonces, ¿por qué? Porque me encuentro con las flores, con la fauna, lo que tú decías ahorita, toda la riqueza que tiene nuestro país, o sea, toda la fauna y la flora de nuestro país. Entonces yo digo, wow, o sea, que yo haga parte de esto, yo dije, Dios lo hizo perfectamente para mí. O sea, fue como un regalo, es como cuando un papá le da lo mejor a sus hijos, entonces así lo sentí yo, de Dios hacia mí, un regalo para su hijo que tanto ama, entonces como que, wow, que uno dice, o sea, en serio es para mí como cuando uno de chiquito los papás le dan lo que uno siempre quería, pues, o como uno siempre deseaba, tal cual, lo soñé, tal cual fue así. Entonces, ser parte de Encanto, de Disney, de poder expresar desde lo que hay dentro de mí, Colombia,
que, pues que me parece muy especial que ahorita todas las marcas estén haciendo proyectos con cultura colombiana, o sea, lo que hizo Disney con Colombia fue algo muy grande que ayudó también a que nosotros abriéramos los ojos y viéramos la riqueza que tiene nuestro país para crear y para expandirnos a nivel mundial. Entonces eso para mí fue un milagro, como fue la casita madrigal, un milagro y para la familia Madrigal. No, totalmente de acuerdo con eso de que esos regalos, como cuando uno el papá le tiene el regalo de Navidad o llega con esa sorpresa que uno siempre había querido, pues también no sé si son para todo el mundo o si es que uno no está preparado a veces para eso. Sí, tú dices, yo me he preparado. Sí, he preparado como mi cuerpo, mi corazón, todo para que llegue de una u otra manera esa creatividad y ese don. Con esta película, pues obviamente con estos niveles de realización que tienen todos los de Disney, pues digamos que al país llegó también como esa magia. Sí, de una u otra manera es una película llena de detalles y no hay mejor definición que encanto para definir esta película. Todas las personas yo creo que pudieron estar eh, de una u otra forma, pues jalaron en ese momento también histórico para la cinematografía del país, para la gráfica, para todo esto que nos entregó los que estuvieron en la parte del sonido, lo que le pasó a Yatra también de poder llegar a cantar en unos Oscar, fue como esa gran oportunidad y esa gran ventana de exhibición para muchas personas. Aquí en estas obras que tú haces, tú tienes unas decisiones muy puntuales con respecto, por ejemplo, a la forma como abordas la línea, como tomas la decisión de poner texto, ¿sí? Son detalles. Dicen que en los detalles está Dios. Y ahí está en que algo se vea de pronto de una manera o de otra, o sea, mejor. En este caso, en esta obra, que es la única que vamos a ver como en donde incluyes literalmente textos, cuando uno ve que ya casi nada falta por decir porque es una obra que a uno lo transporta, esa atmósfera, esas atmósferas que tú creas son muy, digamos que significativas desde lo que hacen sentir al lugar donde uno lo lleva. Decides poner igual texto. Estas frases que tú pones, ¿tienen un destinatario? ¿A quién se las pones? ¿Cómo logras aquí integrarlas con la imagen? Mira, sí, precisamente las frases que están en esa obra es porque el destino somos todos, también estoy yo, ¿cierto? Porque es como cuando tú escribes, cuando tú tienes un diario, pues precisamente tú escribes como tu experiencia día a día, pero cuando luego, después de un año, unos meses, lo vuelves a leer, es como si otra persona te estuviera hablando y tú dices, wow, lo hice yo, lo escribí yo. Entonces, las frases y las palabras que están en la obra son para todos nosotros y para mí también. Con seguridad que el día de mañana, cuando yo vuelva a ver esta obra, me va a transmitir y me va a recordar el por qué Dios me inspira a crear esto y por qué lo pongo, ¿cierto? Entonces es para todos, el arte es para todos, no solo es que sale de mí para los demás y todo para, de mí para, no, sino somos todos porque finalmente si yo como artista no logro leer y entender y comprender lo que estoy haciendo y si mi obra en el día de mañana me cansa y no me comunica, pues no es genuina. Pero precisamente estas frases son porque salen desde mi interior y el solo hecho porque salen de mí, que soy un ser humano, pues esto se transmite a cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo. Vamos a ir con otra de tus obras. Vamos a continuar con esta obra también de El colibrí y la flor. Una obra, otra vez, lindísima. No sé si a mí me gustaría que me hablaras un poco de la forma como
llevas a cabo tu obra. Sé que haces también mural, ¿sí? Digamos que te mueves en varios medios, porque también has tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas del país, en donde has dejado tu huella con imágenes icónicas que seguramente nos encontraremos todos en espacios donde a veces no imaginamos quién está detrás de esas obras, ¿sí? Has estado también en la industria de la moda. Bueno, has tenido un vasto recorrido por las artes aplicadas, que eso a veces no es tan fácil de hacer. Aquí insistimos mucho en que el arte debe ser ese lenguaje que muchas personas deberían poder asumir y tomar como un camino real de vida, porque a veces, sobre todo en un país como el nuestro, se ve difícil el camino del artista, pero cuando tú llegas e integras esto y lo pones en diferentes medios, ¿sí? Y le das la posibilidad práctica de existir, pues eso ya es otra cosa. Y todos quisiéramos irnos por ahí y ser artistas a esos niveles de entendimiento, no solo de la plástica y del arte y de la gráfica, sino además del mercado alrededor. Haces este tipo de obras donde no sé si esta es arte en digital o cómo es ese proceso que tú llevas, lo haces primero manual, luego en digital. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, mira, el proceso mío es todo 100% análogo, tradicional, Ujú, ¿cierto? Las técnicas mías son tres, casi principalmente son los rotuladores, que son los marcadores a base de alcohol, ujú, lápices de color y rapidógrafos. Siempre los utilizo y todas las ilustraciones que tú ves, así uno vea en la obra digital, está hecha 100% análoga. Ya obviamente lo que hago para volverla, digamos, de cierta manera comercial o visible al mundo, es que la digitalizo, es decir, no que la calco, sino que la escaneo completamente análoga y empiezo a jugar precisamente con las composiciones porque me ha encantado siempre como armar y componer estructuras o historias o escenarios desde cada elemento de las ilustraciones o de las creaciones que hago. Entonces, por ejemplo, en esta obra, precisamente es como si fuera la parte como del pecho, como la estructura de los pulmones, y es porque en el centro hay un corazón, que es precisamente la flor, pues refleja para mí el corazón de Dios, y vemos que hay varios colibríes queriendo ir, ¿cierto? Como hacia el mismo punto a extraer ese néctar eterno de creatividad, como te dije al principio, y desde esa hora pues se desprende una cantidad de ramificaciones porque siento yo que todos somos como puros sarmientos, ¿cierto? Como hacemos parte de una vid, o sea, como de una, porque es muy lindo, o sea, realmente la creación toda está conectada, o sea, por debajo, pues nosotros no lo vemos, pero por debajo todos los árboles, todas las plantas se conectan y todas se comparten, todas se alimentan, todas, o sea, todas son finalmente uno solo, ¿cierto? Si tú destruyes una montaña, se acaba miles de hectáreas de ese terreno. Entonces, es también como llevar a cabo para poder expresar eso, o sea, todos somos uno, ¿cierto? O sea, todos estamos conectados y todos somos parte de uno. Obviamente es muy difícil de comprender y eso es un camino hasta el día que nos vayamos, pero desde la obra, desde lo que vemos en esta obra, precisamente todos somos uno y todos estamos conectados porque todo sale desde ese interior. Pero ahí hay un punto donde todos nos debemos de encontrar, donde todos hacemos parte de uno y es precisamente ese por ahí, es donde, por decir, no, ni siquiera estamos, o sea, ni siquiera tenemos que llamarnos por nuestro nombre, sino que somos parte como como de esa casa común, ¿cierto? Entonces de ahí, desde ese corazón se desprende todo y es precisamente cuando yo logro entender que soy exactamente igual al otro, que es muy difícil, cuando yo logro comprender que es que soy igual al otro, que somos parte de lo mismo, yo creo que todo sería un poquito mucho más, no fácil, sino más, o sea, como yo creo que se podría construir un puente de comprensión, ¿cierto? Como de escucha. ujú. Entonces, por eso los arcos de la obra son así, es precisamente como abanicos para que sean puentes
para conectar con diferentes personas, diferentes mundos, realidades, personalidades, identidades, y es precisamente eso, desde esa fuente, que es ese corazón, de ahí sale todo. O sea, todas las diferencias y todas las realidades humanas, que son complejas, que son maravillosas, que son difíciles, que son increíbles, pues son parte de eso y eso es lo que nos hace crecer como, como país, como personas, como todo, y es precisamente los colibríes que van precisamente a ese centro a alimentarse de ese néctar para poder vivir. Mira que eso de resignificar símbolos que ya están digamos que tan llenos de información como lo puede ser un corazón, por ejemplo, en la gráfica que se ha usado un montón de veces y que pues ya tiene significados muy marcados. Tú aquí lo asocias también con eso la comunión, como tú lo dices, el todo, ¿sí? Todos somos parte de ese todo. Si bien desde nuestras características individuales y esos dones en tu caso, que si te dan la oportunidad de hacer un corazón, pues sales con esto, imagínate, y pues cada uno haciendo parte de ese todo. Tu imagen es muy vibrante, sí, es muy enérgica, como que transmite muchas cosas, además como tiene tanto detalle, pues casi que uno a simple vista no puede percibir todo lo que hay. Es como que hay que verla varias veces porque es como cada vez que vuelvo encuentro otra cosa, encuentro otro detalle. También juegas mucho con eso de la superposición de imágenes, dejando unas, digamos que más sobresaliendo frente a otras y la paleta que tienes podría ser muy cercana de pronto a los niños, ¿sí? Se te da la oportunidad con Encanto, que es además una película animada para niños y para grandes, pero estos colores muy cercanos a lo que puede ser la infancia, uno también lo transmiten o lo llevan a ese momento de la vida de uno. Tú hablabas ahorita del color morado y de una preponderancia, sobre todo en tu niñez. Sería chévere saber de pronto cómo caló ese color para ti, que lo has llevado pues hasta la actualidad. Mira, yo creo que eso que lo que me preguntas me parece súper chévere porque yo digo que todo tiene un porqué y un para qué, ¿cierto? O sea, así sea algo cliché, pero es verdad. O sea, la manera de expresarnos, nuestros gustos, la manera de caminar, la manera de sentarnos, de pararnos, neurológicamente, eso puede tener un significado, ¿cierto? Y hace poco que hablaba con una médica neuróloga, me decía, si yo veo caminar a una persona, yo ya sé qué le está pasando o qué está atravesando. Entonces, todo lo que nosotros somos, o sea, de adentro hacia afuera, tiene un porqué y un para qué. Cuando yo era pequeño, y a eso voy, eh, tengo uso de conciencia desde los 4 años, mi color favorito era el morado, pero no lo usaba porque precisamente estaba muy estigmatizado, porque tenía que ser, era un color para niños. Entonces, como estudié en un colegio muy conservador, entonces era como ese susto, obviamente uno como niño, desde su crianza, desde, digamos, como desde muchas cosas, pues uno no tiene como la personalidad definida, una identidad definida, un carácter. Entonces, para un niño se le es muy difícil defender lo que es, o sea, tiene que aferrarse mucho y que eso se vuelva como una obsesión para poderlo defender, pero realmente uno como niño no entiende ni comprende eso, pero me encantaba mucho el morado y no lo usaba. Yo decía, pero ¿por qué? Entonces lo reprimí muchos años. O sea, estudié en la universidad, luego estudié ilustración y ni así. Ya después, cuando te conté, como ese viaje al interior del corazón, ese proceso que viví, ahí fue cuando yo dije, o sea, ¿por qué no empiezo a expresar desde mi color favorito lo que siento? Entonces ahí fue cuando esa connotación del color empieza a volverse muy repetitiva en todo. Entonces, en todo lo que, o sea, si tú ves mi portafolio, es todo lo que he hecho, siempre hay lila, ¿cierto? Siempre. O siempre está el morado, o todo en sus gamas, y es porque hace parte de mi identidad.
Es decir, y tiene un significado en muchos países, tiene un significado especial, en muchas religiones tienen un significado también. Pero sobre todo hay un significado que a mí me tocó profundamente el corazón y es como la espera de algo grande que va a cambiar tu vida, ¿cierto? Precisamente se usó en la historia del pueblo de Israel, ese color era como la espera de que iba a venir un hombre que iba a transformar el mundo. Entonces es como esa espera, y yo creo que todos vivimos en esa espera de que algo va a suceder, algo va a pasar, nuestros sueños se van a cumplir, este proyecto se va a realizar, eh, esto que voy a hacer va a ser realidad. Todos estamos en eso, en esa espera de que o sea, de que se termine algo, que se dé algo o que algo suceda. Entonces, ese es el significado más lindo porque todo lo espero de Dios y sé que todo viene de Él, entonces todo me va a sorprender por ese morado. Para mí es como esa espera, pero no desde la ansiedad, no desde la preocupación, sino desde la esperanza y desde la, sí, o sea, es desde la esperanza, como esa ancla de que algo, wow, va a suceder. Entonces, ese morado tiene esa connotación. Para mí, eso es lo que trato de transmitir en toda la obra, por eso siempre está en todas las obras, porque para mí es la esperanza de que algo va a suceder con esa obra, con esa ilustración, con esa creación o con ese proyecto. Sí, lo vemos en todas las obras y en todas las obras pega bien, además. Sí, ya se vuelve también un rasgo de tu estilo muy marcado, Todo. el color morado y eso yo realmente, pues en las artes plásticas, por ejemplo, hay un artista muy famoso que usa un tipo de azul y ese azul no es que él lo haya hecho ni nada, pero ya se llama el azul clean. Entonces, como que este podría ser el morado pacuy, ¿sí? No sé qué tono de morado es, pero sí hay, ya ese color empieza a caracterizar tu obra. Además, lo que tú dices, tú lo usas. Si uno encuentra imágenes tuyas, seguramente si uno se encuentra contigo en la calle, pues de pronto tienes algo morado en tu atuendo. Pues Eh, el anillo mío de matrimonio tiene morado. o sea, todo Eh, Sí, y además porque hace poco, por un amigo que está ahorita radicado en Francia, ujú. me decía que no lo sabía, no tenía ni idea de eso, y era que el color azul y el rojo se utilizaba no recuerdo bien en qué cultura, pero se utilizaba para la realeza, no recuerdo bien si era el azul o el rojo, creo que era el azul. Entonces, el azul y el rojo era como la relación de lo divino y lo humano. Y cuando tú mezclas el azul y el rojo, forman el morado. ¿Sí me entiendes? Es como esa, y todo conecta con mi experiencia con Dios y con lo que expreso a través de mi obra. Sí, es muy poético el tema también y pega muy bien con el tipo de imágenes que tú sugieres siempre en tu obra. Esa naturaleza vista de otro color, como en Avatar, ¿sí? Que uno veía casi que un nuevo mundo donde todo es de otro color y de otra forma, la tierra, el cielo, la naturaleza, los animales, todo tiene otro estilo, pero nada se sale de ese estilo. Es como si pudieras construir todo un entorno solo visto desde tus ojos y no lo pones a ver a todos. Vamos a continuar con otra de tus obras. Esta obra tiene un nombre muy lindo y pues voy entendiendo en el camino que vamos trazando todo el tema que tienes tan espiritual y este se llama Jardín de Dios. Esta obra me gusta mucho. A mí personalmente los formatos cuadrados me gustan mucho. Esta tiene un formato cuadrado y tiene eso de ese encanto de no saber si es de día o de noche. Por ejemplo, aquí yo lo relaciono tal vez con una noche, pero con una noche brillante donde todo es luminiscencia, ¿sí? Donde tú alcanzas a ver casi que, digamos que llevándolo a la realidad, porque toda tu obra parece muy fantástica, pero llevándolo a la realidad sería algo así como esa radiografía de algo o, o esa imagen cuando uno ve con la cámara en la oscuridad.
que apenas se percibe, por ejemplo, el movimiento, lo que está a diferentes temperaturas, se ve de diferentes colores. Yo lo relaciono como con algo así. Aquí lo que tiene más colores como lo que está más vivo o lo que está más en movimiento. Decides dejar, en este caso, el color, el morado pacuy en todo el fondo, y siempre completas, digamos, en cuanto a la composición, completas el formato, ¿sí? Casi que no dejas nada al azar, todo es como si lo tuvieras muy pensado. ¿Eres consciente de esa realización que haces o a veces pasa como en el surrealismo que casi que son sueños o revelaciones lo que tú plasmas? Mira, pues ahorita cuando tú muestras esa obra y le das como esa mirada, precisamente lo que tú ves, obviamente yo no lo veía, pero comprendo ya en este caso y respondo tu pregunta porque de pronto no lo hago tan consciente muchas veces porque eh, pues la persona que diga yo todo lo hago consciente, no, o sea, no siempre estamos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces muchas veces también dejo como fluir y luego reviso lo que estoy haciendo y pasan cosas increíbles. Pero mira, por ejemplo, con esta obra pasa eso. Así la llamé Jardín de Dios y mira la perspectiva que tú le das y me parece muy lindo, muy especial, muy bacano lo que dices, porque cuando yo vuelvo y veo esta obra que hice ya hace varios años, logro entender que están ahí colibríes como de diferentes especies y hay flores de diferentes especies, de diferentes colores, tamaños, y es como esa diversidad y esa creatividad de Dios, ¿cierto? Que todos somos supremamente diferentes, pero que todos estamos en Él, ¿cierto? Y que cada uno, pues lo que te decía ahorita, más allá de un don, para no llamarlo eh, como soy elegido porque tengo un don, no, sino como en cada uno hay una semilla, ¿cierto? Ujú. Yo siempre he dicho, Dios plantó como jardinero, plantó una semilla en cada uno de nosotros y está en nosotros poder viajar al interior del corazón y picar esa semilla para que ese dueño, que es el que nos da plenitud, nos da como la capacidad de poder vivir siempre como en un estado, como en un equilibrio, ¿cierto? En todo nuestro interior y cada flor de esas es una semilla que florece diferente, con un aroma diferente, con un color diferente, con una textura, con un tamaño diferente, y es porque cada uno de nosotros es completamente diferente a todos. Y no uno es más bello que el otro, o sea, si tú ves la obra, todo es una unidad, una comunión. Tú no puedes, ay, me gustó más esto, no. Es muy difícil de escoger, es precisamente porque todos somos perfectos desde esa mirada de Dios y no necesitamos competir unos con otros. O sea, este colibrí no está picando el néctar de la otra flor del otro, no está atravesándosele al otro como es que quítate que yo necesito llegar primero. Y es también precisamente eso. Yo también siento que necesitamos como en el gremio del arte, de los artistas, compartir, Ujú. dar más, estar más en este tipo de espacios, así sea desde la distancia y poder compartir más desde, o sea, desde nosotros, ¿cierto? Porque no estamos compitiendo, nadie compite con nadie. Así nos educaron para poder ganar las materias y mil cosas en el colegio, pero no, o sea, nadie está compitiendo con él. Entonces, esta obra, cuando tú me dices esto, yo también le doy esta perspectiva ahora. Hace unos años que la pusimos, que se expuso en una galería aquí en Medellín, tenía otra perspectiva, pero mira, lo lindo y es que el arte no es como la moda que cambia y pasa, sino que el arte siempre está vigente porque nace desde el interior y yo estoy aquí vivo y el día que me muera pues seguirá vigente lo que haya querido transmitir con esto a las personas, entonces siempre va a estar vivo. Eso que dices de compartir, y compartir en el arte, eso no es tan fácil. Aquí, de hecho, en este programa hacemos ese esfuerzo
porque el artista nos comparta un poco de su obra y de su personalidad que eso es súper complicado a veces. A veces es porque uno no quiere y el artista anda muy en su introspección, pero también a veces porque no se racionaliza todo lo que se hace. Entonces, estos espacios también da como eso de me di cuenta de esto, lo que te decía que somos más un espectador que otra cosa, porque a veces uno le está dando una lectura de pronto diferente. Y en este caso, pues sí, a mí se me hace como la radiografía. No sé si también a propósito de eso de la conciencia o de sí, de la racionalidad en frente a la obra, seas consciente de, bueno, tú me dices que como símbolo siempre mantienes la flor y el colibrí. Y la flor en la primera imagen, en la primera obra, la relacionabas con Dios, ¿sí? Y con esa flor que además sería como esa orquídea representativa del país. Pero también me hablabas de el gusto por las flores desde lo que ha sido tu madre, ¿sí? Como esa herencia que te dejó, porque a ella le gustaban mucho, entonces a ti también. Y si te fijas, pues la has tenido todo el tiempo en todas las obras, de una u otra manera, en toda la vegetación, en este jardín de Dios, pues está precisamente ese muy marcado ese gusto por las flores, además que se nota que las conoces mucho porque, como tú bien dices, aquí, ¿cuál sería la flor protagonista si todas tienen su encanto y todas son igual de hermosas, ¿sí? Todas tienen un detalle muy específico y una particularidad. La relación con tu mamá ha calado mucho en lo que viene siendo tu obra con las flores. Pues mira, precisamente te respondo con esta pregunta, ¿cuál es la parte del cuerpo que nosotros jamás podríamos borrar y que siempre nos va a recordar que estuvimos conectados y dependiendo de algo? Bueno, El ombligo, precisamente el ombligo. O sea, el ombligo nos recuerda siempre sí. que estuvimos conectados a nuestra madre. Entonces, por ser mi mamá, madre cabeza de familia, precisamente como en Encanto, que también es la historia de una abuela eh, que por el desplazamiento forzoso del campo, que es algo que sufrimos aquí en Colombia, que aún se sufre, pierde a su esposo y le toca volverse una matrona, ¿cierto? Y dirigir una familia entera en una sociedad, pues para no decir machista, que ya estamos cansados de los mismos, eso genera tantas divisiones, es como una sociedad donde el hombre se le educó también siempre para sostener todo, y eso era imposible. Entonces, a esta mujer le toca hacer ese papel y eso se pasa de generación en generación y a mi mamá, a mi abuela le pasó lo mismo, pues no la misma historia, pero sí, quedó viuda y mi mamá también una madre cabeza de familia, entonces para mí esa parte maternal está muy impregnada como en mi interior. Y obviamente, pues, mi mamá eh, ¿qué te puedo decir yo? O sea, es como, o sea, es el instrumento que Dios usó para darme la vida. Entonces, ya por eso tiene todo el honor, toda la honra, todo el amor de mí hacia ella. Y obviamente también de esta manera la honro porque venimos de una familia del campo, en el sentido que la familia tenía fincas con vacas, con marranos, con caballos y obviamente con flores, con jardines. Y mi mamá toda la vida le encantó sembrar, cosechar, cuidar las matas, las flores. Entonces, obviamente, todo eso queda impregnado. O sea, todos tenemos cosas de nuestros papás y una de estas fue esa, ¿cierto? Mira que, por ejemplo, yo ahora lo veo más claro cuando tú me lo preguntas y es porque es la percepción que tú tienes eh, de la obra y es precisamente eso. O sea, es ese gusto y esa pasión que ella tiene y también eso quedó como impregnado en mí y luego empecé a descubrir que también era la manera en cómo poder representar eh, mi relación con Dios en la obra. Que precisamente ese amor de mamá pues también es
algo muy cercano al amor de Dios, ¿cierto? Como es que yo muero para darte vida a ti, o sea, yo renuncio para darte vida a ti, yo dejo todo para darte vida a ti, ¿cierto? O sea, es una cosa muy linda la maternidad, entonces, es, y más, es, viene también como de una valentía, o sea, para mí todas las mamás son unas valientes, o sea, hoy en día no, o siempre no ha sido fácil poder eh, sí, ser mamá, ¿cierto? Entonces, para mí siempre van a ser unas valientes y unas guerreras, porque no es fácil y también porque todo cambia. O sea, obviamente yo no soy mamá ni voy a ser mamá, pero yo creo que eso cambia mucho a la mujer. Entonces, que de ahí desde el interior pueda salir una vida, también me parece increíble y que todas, digamos, como las la realidad de ese momento cuando mi mamá quedó en embarazo era como para que ella dijera, no puedo tener a este niño, o sea, es imposible, o sea, el miedo, tantas cosas, y ella decide, sí, voy a tenerlo, entonces es como, wow, ¿sí me entiendes? Entonces eso, todo eso conecta con todo lo que estamos hoy hablando. Es que todo conecta. A mí me ha pasado en esta conversación, bueno, todos los artistas que hemos tenido aquí siempre son como una experiencia diferente. Eso es lo más bonito que me ha regalado este programa. Pero contigo particularmente es como empezar a encontrar muchas conexiones, tal vez por esa parte tan espiritual que tienes y que todo el tiempo estás nombrando a Dios, que lo tienes muy presente y entonces transmites esa energía. Yo pensaba ahora, por ejemplo, otra vez devolviéndome a lo de Encanto, que tú hablabas de casi una historia muy parecida a lo que es la película y a cómo hacen esa traducción de lo que es Colombia, ¿sí? De una familia típica colombiana. Donde hay el desarraigo, donde se encuentra el desarraigo, ¿sí? Familiar, se pierde al padre, le toca a la mamá, pues lidiar con una casa y armar comunidad y levantar a sus hijos, y volverse una matrona en su casa, ¿sí? Y tú ahorita me cuentas casi que una historia muy parecida. Y llega ese proyecto a tu vida, pero es que es como que todo tiene sentido, ¿sí? Todo tiene sentido. Y por eso es que es el éxito, que eso realmente, digamos que eso no es algo que uno pide o que, sino es algo que llega cuando hay tantas cosas conectadas entre sí. Sí, hay como una simbiosis entre todo, como lo que te decía que pasa en Avatar, que es como ese sistema nervioso que conecta todo, que si se muere un animal me duele a mí o me afecta a mí, o si arrancamos una planta, pues le afecta al animal y así, todo conectado entre sí. Y esta obra también me da como esa sensación de red, de comunidad, de que todo está ahí conectado. Vamos a continuar con otra de tus obras y es esta obra, ush, que todas las obras cada vez son más bonitas, es que realmente sí tienes una gráfica muy especial. Esta obra es como ese, yo diría como, ¿cómo se llama este animal? Como el pavo real, ¿sí? Ahora, Es como algo muy abierto, ¿sí? Extendido, además extenuado, exhibido en su totalidad, del centro hacia afuera, ¿sí? El centro como un cuerpo poderoso que está en la mitad. Vemos también como esa sensación de aletas, de mariposa tal vez, pero sí, se me hace que aquí es como la obra hacia afuera, ¿sí? La exposición total, como una exhibición muy genuina de lo que tú eres. Yo creo que todas estas obras resultan también ser muy autobiográficas de todo lo que te pasa, que no lo cuentas de una forma, tú dices, es una experiencia que requiere mucho tiempo para contarla, ese clic con Dios, pero es que tú no la estás contando con cada obra. Sí, nos estás mostrando todo eso que a veces no vemos. Es algo muy, muy bonito. En esta obra, pues vemos eso, vemos cómo estalla el color y cómo estalla la forma y la figura y todo. Y a mí me gusta esa palabra de genuidad. Tú la usas mucho también, estuve viendo tu obra y siempre usas mucho eso. En esta obra
está ese estallido, o yo lo veo así. Cuéntame cómo llegas a esta imagen tan fuerte y tan genuina. Mira, esa obra que fue hace poco que la construimos, eh, es muy especial porque precisamente represento de una manera literal desde mi mirada, desde lo que soy yo, el corazón de Dios, ¿cierto? Que Dios tiene un corazón de hombre que siente y que está dispuesto a amar, ¿cierto? Sin ninguna condición. Entonces, ahí está representado exactamente como lo percibo yo, como lo veo yo y como lo siento y como lo he podido, digamos, como experimentar también desde mi relación con él. Y es precisamente porque desde ahí se abre absolutamente todo. O sea, y precisamente es porque es algo muy íntimo mío, ¿cierto? Y hace poco lo que tú dices también me lo decía un amigo, y era que el ilustrador retrata, pero el artista interpreta, que son dos Ujú. cosas muy distintas. Entonces él me decía, tú interpretas todo y tus obras eres tú, o sea, son tú. Y lo que tú dices ahorita es tu autobiografía y así es. O sea, que mi obra el día de mañana, si no está firmada, sepan que era mía o que es mía para el mundo entero. Entonces, cuando se construye esta obra, precisamente es como con esa perspectiva universal. O sea, todos eh, cabemos aquí, cabemos en este lugar y todos estamos llamados también como a extraer ese néctar eterno y precisamente esa semilla genuina, es decir, lo genuino responde a la naturaleza con la que fuimos pensados y creados desde lo que nosotros queramos creer, percibir, como cada uno lo pueda ver, pero es importante digamos, como reconocernos así para que no hayan identidades como condicionadas por otra, o como si fuera un caer exquisito, como es que yo soy esto, con esto y con esto y con esto, y termino haciendo varias cosas a la vez, sino precisamente poder ser genuino para mí personalmente es la herramienta del arma más poderosa para poder expresar lo que tú eres al mundo entero, desde lo que te sientas llamado, desde lo que te apasiona, desde lo que te mueve, expresarlo como tú quieras y con las herramientas que a ti se te son más fáciles, te apasionan. Y esta obra les puede representar precisamente eso y es como la universalidad del amor de Dios para todos y que se extiende y que quema, que arde, pero no desde el dolor obviamente, sino desde el amor a todos. Y está cimentado como si fuera un altar, como si fuera pues como que todos finalmente nos sostenemos en eso, ¿sí me entiendes? O Ujú. sea, y yo creo que ese es como el sueño de él, que todos podamos sostenernos unos a otros, o sea, como un árbol sostiene a todas las ramitas, a todos los frutos, ¿cierto? Y si la raíz está dañada, pues se cae todo, entonces precisamente es como esa raíz que sostiene como ese árbol, como esa vid, como esos sarmientos que somos todos nosotros, para que finalmente podamos dar fruto y podamos dar a otros lo lo que necesitan, no lo que merecen, sino lo que necesitan. Esta obra tiene algo también que me llama mucho la atención y es que está como súper, es muy homogénea. Si tú trazaras una línea por la mitad, es como muy, encuentras al lado derecho casi que lo mismo que encuentras al lado izquierdo, está como muy equilibrada, ¿sí? Eso también puede, obviamente, representar, digamos, ese momento de la vida por el que pasas tú cuando estás haciendo esta obra. Casi que nada se queda, ningún peso está extra o faltándole al otro lado. eh, Como en esa dualidad de pronto o en esa cosa de siempre lo complementario, ¿sí? Como hablamos ahorita del azul y el rojo armando el morado, pero aquí es eso, la parte derecha y la parte izquierda como complementarias, muy complementarias. Em, Tú en eso, digamos que en ese momento donde estás haciendo esta obra que dices que es muy reciente, eh, en eso de tu complementario, ¿sí? Sea lo que sea,
como se arma aquí en esta obra, como se evidencia en esta obra, siempre cuentas con alguien, o sea, Dios, no sé si Dios lo puedas, digamos que tener al lado o tener arriba o en qué lugar tienes a Dios, pero con respecto a lo que complementa tu vida, ¿cómo podría tener sentido con esta representación en esta Mira, obra? cuando tú percibes la obra y miras que es como una estructura que es exactamente igual a los dos lados, pues la idea es de que si yo miro a este lado y miro acá, todo es igual. Es como la igualdad de todos nosotros. O sea, yo no tengo que mirar por acá y ver algo distinto y por acá ver otro, no, sino que todo es igual. Y precisamente cuando hablo de nosotros, es porque para mí Dios es una persona, ¿cierto? Y porque ese encuentro pues solo se hace personal, por eso te decía que era como un encuentro personal, no como me encontré con, no sé, con una energía o me encontré con, ¿cierto? Sino con una persona y precisamente es Él el que me inspira y el que me lleva a poder recrear y co-crear junto con Él estas obras, porque finalmente si no hubiera sido por Él y si no hubiera sido por ese encuentro tan humano, porque es que es muy humano, o sea, para mí es humano, por eso el corazón, por eso ese encuentro, porque si no hubiera sido humano, no hubiera salido, digamos, como todo esto, y es porque yo siempre lo tomo como un ejemplo, o sea, tú aprendes de un maestro, pero es una persona, o sea, no aprendes de, no sé, de algo no puedes ver, que no puedes palpar, que no puedes tocar, es muy difícil. Y el otro ejemplo es cuando tú te caes, ¿quién te ayuda? No te ayuda el viento ni una roca, o sea, te ayuda otra persona que es exactamente igual a ti, o sea, te extiende la mano y te le da. Entonces, de esa manera es, por eso los dos lados son iguales, porque es precisamente esa igualdad para todos que trato de transmitir y que obviamente también trabajo desde mi realidad porque es muy difícil, ¿cierto? O sea, no quiere decir que, ay, Sebas todo lo ve igual y todo ese tipo, no, o sea, eso es algo que se trabaja siempre y precisamente es porque para mi Dios, es, o sea, si yo logro verme en su mirada, yo entiendo que fui hecho y creado sin imagen y semejanza, entonces por ende yo entiendo que si somos hechos en imagen y semejanza, pues para mí la representación de Dios es muy humana. Sí. Entonces, por eso también la obra siempre y todas las obras son con Él, para Él, eh, ¿no es? Con, por y para Él. Así es, las tres. Sebastián, pues esa es una muy buena descripción de lo que es, no, yo no lo había visto así, de lo que es como a imagen y semejanza. Eh, He disfrutado un montón esta conversación porque además es como también el furor de este súper ilustrador, además Hollywood puso los ojos en él, pero sabes que hay muchas cosas más grandes que Hollywood y es que en ti ha puesto alguien todavía más grande los ojos y ahorita te está magnificando esa obra y te está dando como esa oportunidad de explotar ese don que tú mismo le atribuyes a Él, a Dios. Gracias por traernos a Dios a esta conversación, a tu obra, ¿sí? Y porque además la has dejado en murales en varios lugares de nuestro país, un paisa echado para adelante como todos los paisas que nos representan súper bien aquí en el exterior. Gracias por traer tu historia hablando trementina y me dejas con el corazón hinchado y además feliz porque tienes una energía muy linda, muy bonita. Tu obra igual, espero verla un día expuesta en una de las galerías donde expones y bueno, poder conocer de ti todo lo que seguramente va a llegar. Muchas gracias por este café que nos tomamos hoy aquí a distancia. Gracias por tu actitud, por tu bonita energía y bueno, por tu disposición. No, a ti mil gracias por la invitación. Para mí, obviamente, pues, es una alegría poder compartir, poder tener estos espacios.
de hablar mucho más a profundidad de qué es lo que hay detrás del colibrí y la flor, qué es lo que hay detrás de Sebas, qué es lo que hay detrás de la historia de hacer parte de Disney y la película Encanto, ¿cierto? Todos esos logros pues tienen una historia detrás y eso es lo que realmente, y eso es lo que nos hace humanos, o sea, esa es la humanidad. Eso no llegó así como, ¡ah! ¡Wow! O sea, sí, no, eso fue algo humano Ujú. y eso es lo que nos hace, y eso es lo que hace transformar el corazón de las personas. Entonces, no, gracias a ti por este espacio, por compartirlo y ojalá que se siga dando y que sigan llegando muchísimos artistas súper talentosos para que puedan compartir todo desde la experiencia y que puedan entender y comprender que la herramienta más poderosa es poder entender que todos somos genuinos de una manera extremadamente auténtica para poder eh, expresar lo que cada uno es a través de la disciplina a la que cada uno se sienta llamado o apasionado. Entonces, mil y mil gracias y bueno, yo también espero que en algún momento podamos coincidir personalmente y que puedas estar en alguna exposición pronto como invitada o que puedas tener algún mural por ahí, te encuentres con un colibrí y una flor y sepas que no que estás feo, sino que ahí está Dios contigo. Exacto, seguramente te encuentro rápidamente en la exposición. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, si usted es uno de esos locos de mente brillante que llegan hablando trementina, suscríbase a nuestro canal, dele like, compártalo, pinche la campanita para que le lleguen nuestros videos que estamos subiendo todas las semanas. Y mire, aquí llegan personas increíbles, no se pierdan esos capítulos porque el arte es vida y eso sí, aquí no somos famosos, somos artistas. Este podcast es producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la conducción a cargo de Natalia Zanabria. Muchas gracias.